Y ahí están viendo, ahora sí ya vi la pantalla. Okay. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poquito pequeño acá para que no nos incomode tanto. Y vamos a ver. Hoy vamos a ver un tema de programación de la producción. Entonces, ¿cómo vamos a programar esa producción y cuáles son como los pasos, herramientas, cosas? Todo eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, un sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de objetos unidos entre sí con un fin común. Tenemos la inspección 100%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos, es lo mismo que hablábamos de un proceso, ¿verdad? Un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de acciones. Aquí va a ser un conjunto de componentes que al final lo que quieren es lograr algo. Entonces, por ejemplo, no sé, queremos construir un horno. Entonces, la idea es que el horno, esto, lo otro, ¿para qué? Para hornear. Entonces, vamos a hacer un conjunto de cosas, un conjunto de elementos o piezas para lograr ese fin, ¿de acuerdo? Entonces dice un sistema de producción. Es un conjunto de objetos y seres vivos o seres vivientes que se relacionan entre sí para procesar insumos y convertirlos en el producto definido por el objetivo del sistema. Entonces, tenemos la gerencia, la producción, los operarios, el almacén, la calidad y el mantenimiento. Todo este conjunto de cosas lo que logra es que tengamos el sistema en funcionamiento. ¿De acuerdo? Ay, aquí, punto relación. Ajá, y lo vamos a convertir en un producto definido. Entonces, todo esto que está aquí es un conjunto de cosas o personas o lo que sea para lograr un producto definido. La retroalimentación es la función efectuada por los controles que consiste en analizar lo que se está produciendo y comparar con un criterio preestablecido por los objetivos del sistema y así tomar inmediatamente acciones correctivas según el resultado de esta comparación. Entonces, bueno, lo que hemos hablado, ¿verdad? La retroalimentación o una forma de corrección va a ser, ok, vamos a tener contra un estándar, contra algo ya definido, vamos a revisar y en el momento que algo no cumpla, vamos a detenernos un segundo a entender por qué. ¿Por qué no está cumpliendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y cómo le llegamos a la causa. ¿De acuerdo? Ruido en el sistema. Entonces, es cuando existe una deficiencia por mal funcionamiento del sistema. Este ruido puede ser producido por los componentes del sistema o por el medio ambiente que lo rodea. En el caso de los sistemas insumo-producto, o sea, que entra un insumo y sale un producto, para eliminar el ruido es necesario corregir o sustituir el componente del sistema que no funciona bien. Entonces, como en una máquina, una pieza no está funcionando bien, entonces necesitamos cambiarla o hacer algún ajuste para que funcione bien. En el tema de productos o de procesos, lo que tenemos que ir viendo es qué es lo que está haciendo ruido. Puede ser una persona, por ejemplo, que haya que ir a hablar, porque puede ser que sea la persona que pues que nos está afectando, puede ser que sea una parte del proceso, algún método, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas lo que hay que hacer es ir a revisar y entender en dónde está el ruido para poderlo acomodar. Ahora, estabilidad del sistema es la propiedad para resistir perturbaciones, evitando que se deje de cumplir con el objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un proceso estable, no quiere decir que no va a tener variaciones. Me explico, no quiere decir que algo no va a salir mal, eso siempre hay. Pero ¿qué es lo que me permite la estabilidad? Volver rápido al centro, volver rápido a donde yo estoy estable, sin descontrolarme. Me explico. Entonces, esas perturbaciones o esa propiedad para resistir esas perturbaciones no quiere decir que las perturbaciones no van a venir, las perturbaciones van a venir. Lo que me permite es una forma más rápida de volver a enfocar o concentrarme en cumplir el objetivo. Ahora, el ambiente del sistema es el medio en que se encuentra inmerso el sistema y lo constituye todo aquello que lo rodea y que puede influir en su funcionamiento. Esta es la palabra clave porque podemos tener muchas cosas que nos rodean, pero ¿qué puede influir
es la clave. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sistema y el ambiente externo. Entonces, por ejemplo, por supuesto que el medio ambiente va a ser un factor que puede influenciar. ¿Por qué? Porque si está haciendo mucho calor, pues si está haciendo mucho frío, depende, por ejemplo, los cuartos limpios, que los aires acondicionados, que la suciedad, que esto, que lo otro, o sea, todo lo que a mí esté por fuera, recursos, se va la electricidad. Eso no es parte de lo que está dentro, pero si falla, me afecta. Los recursos, bueno, naturales o externos, o información, por ejemplo, que son los ejemplos que están acá. Si la información no está correcta, no está bien, va a venir a ensuciar mi sistema. Entonces son cosas del ambiente que son fuera, que son externos, pero que pueden influir en mi funcionamiento. Parámetro en el sistema. Entonces, es el nombre genérico que define a las principales características del sistema. Para ser precisos, el insumo, el proceso, los dispositivos, el control y el producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un nombre genérico que define las principales características. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Entonces, bueno, que en la entrada, ¿qué tiene que entrar? Fresas. El proceso empieza tal, y aquí se procesa. Y la salida, ¿qué vamos a tener de salida? La mermelada de fresa lista para ser consumida. El parámetro es ese nombre genérico que define las características de cada parte. Entonces ves aquí las fresas, aquí tal, o sea, todo el proceso, aquí cómo tiene que quedar la mermelada. Eso quiere decir parámetro, ¿de acuerdo? Los subsistemas son los sistemas que componen un sistema total. Entonces, esto es muy fácil verlo con este ejemplo. De hecho, ahora que estaba volviendo a repasar la presentación, decía que tenemos un sistema del mercado del cliente, ¿verdad? Ese es el sistema grandote, que ve que lo abarca desde la entrada hasta la salida. Pero dentro de ella van a haber mercadeo y ventas, desarrollo del producto y manufactura. Entonces, cada uno de estos es un sistemita, o sea, un subsistema que funciona, tiene una entrada, tiene una salida, etcétera, etcétera. Tiene clientes internos, por ejemplo, porque él le entrega desarrollo, ¿verdad? Y si esto no está bien aquí, desarrollo no puede hacer la parte que le toca, y etcétera. Entonces, son como mini munditos dentro de un mundote, básicamente. A mí me gusta hablar así, como a mí me gustan bolitas. Como que uno tiene una bolotota y dentro de la bolotota hay varias bolitas que componen la bolotota. Clasificación de sistemas. Entonces vamos a tener 5 tipos de sistemas. Vamos a tener sistemas físicos y abstractos, vamos a tener sistemas naturales y elaborados, técnicos y civiles o sociales, abiertos o cerrados, o sistemas de producción. Entonces, los sistemas físicos y abstractos, ¿cuáles son? Los físicos son aquellos que existen físicamente y los abstractos son aquellos que solo existen de forma conceptual o en la mente de alguien. Entonces, por ejemplo, físicos, ven que dan ahí todos los ejemplos, la silla, la mesa, todo eso compone un sistema físico. O sea, si yo armo un aula, eso es un sistema físico. ¿Qué son abstractos? Bueno, ideas, planes, hipótesis, porque es conceptual o en la mente de alguien. Entonces está muy para allá de la parte tangible, ¿verdad? Entonces pueden ser ideas, planes, organizaciones, estructuras, todo eso es parte de la parte abstracta. Los naturales y elaborados. Entonces, bueno, voy a hacer esto para acá para que no estorbe aquí. Los naturales son aquellos elaborados por la naturaleza. Entonces, vean qué lindo. Aquí tenemos una siembra, por ejemplo. No necesariamente es totalmente natural, porque esta sí es algo que también elaboró el ser humano, ¿verdad? Porque es una siembra, pero está compuesta de natural. ¿Qué son los elaborados? Por el hombre. Entonces, ¿qué puede ser ya algo más elaborado por el hombre? Por ejemplo, que ya es una cadena de producción, ¿verdad? Donde hacemos el producto, no sé qué, lo mandamos en el carrito y el carrito lo manda en el avión y el avión le llega a la otra persona. Entonces, ¿qué podría yo poner, por ejemplo, como un sistema elaborado por la naturaleza, tal vez mejorando el ejemplo? El sistema del agua. Cómo funciona el agua, cómo se evapora, cómo se condensa, cómo llega todo el sistema a los ríos. O sea, todo el sistema del agua, el hombre muy poco tiene que intervenir ahí. O sea, siempre ha funcionado de manera perfecta sin que nosotros hagamos nada. Entonces, eso puede ser un mejor ejemplo de aquellos que son elaborados por la naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora, técnicos, civiles o sociales. Los sistemas técnicos son los que integran y aplican la tecnología para alcanzar una meta.
Los civiles o sociales tienen como finalidad la satisfacción de un objetivo social. Entonces, por ejemplo, los técnicos son cualquier cosa que hagamos a nivel de tecnología. Por ejemplo, si yo implemento, no sé, un análisis de datos y hago una mejor herramienta para hacer esto, para hacer lo otro, eso es una parte tecnológica. Si tenemos los sistemas civiles o sociales, que la finalidad es la satisfacción de un objetivo social, ¿qué puede ser un objetivo social? Por ejemplo, cuando se hacen ayudas benéficas para ayudar a una población que está en riesgo por inundaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo social? Colaborarle a esa población que está en riesgo. Y vamos a venir, tiene como finalidad, o sea, satisfacer eso, o sea, las necesidades básicas de esas personas que tal vez están en riesgo. Entonces, como un ejemplo. Abiertos y cerrados. Estos sí son un poquito más largos. Entonces dice, los abiertos son aquellos donde es difícil predecir su comportamiento. La retroalimentación que existe no es controlable y en algunos casos es subjetiva, el organismo del cuerpo humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí está la clave, predecir su comportamiento. Porque ustedes pueden, no sé, voy a darles un ejemplo con las personas que toman o consumen lácteos. Entonces puede ser que algunas personas, como a mí, gracias a Dios, que no me pasa nada, aún ya teniendo 32 años, que la mayoría de mis amigas ya no pueden ni comerse un helado, a como ellas, por ejemplo, que tanto hay unas que son intolerantes a la lactosa, hay otra que simplemente no le cae bien la leche. Entonces, el factor es el mismo. ¿Qué es lo que es difícil predecir? El comportamiento. Entonces, el cuerpo humano es un excelente, excelente, excelente ejemplo. Sistemas cerrados son aquellos que tienen objetivos, insumos, productos y relaciones claramente determinadas, por lo que el control, retroalimentación y pronóstico pueden ser establecidos de manera precisa. Entonces ven, por ejemplo, cómo el cerrado tiene un ciclo y el abierto más bien es así como a la gloria de Dios. En cambio, este de aquí nos permite tener esto, control, retroalimentación y pronóstico. Entonces, sobre este es donde nos deberíamos basar para todo el tema de procesos. Yo sé que puede llevar todo un tema, pero todo bien. Ahora, el sistema de producción por proceso es aquel que por medio de un proceso común elaboran todos los productos. Entonces, yo llego y este proceso es el que me ayuda a elaborar todo lo que yo voy a producir. Por orden, es aquel donde cada lote de producto diferente sigue un proceso especial. Entonces, para mí me mandan una orden de tal cosa, entonces yo tengo que mandar, hacer todo el proceso, mano de obra, consumo, costos indirectos, bla, 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 y sale el producto. Entonces va a depender de la orden cómo yo me voy acomodando. Clasificación de los sistemas productivos en base a su proceso. Entonces dice, si vamos a tener 4 tipos de sistemas. Sistemas continuos, sistemas intermitentes, modulares y por proyectos. Van a ver que es muy fácil identificarlos. Entonces, los sistemas continuos. Aquí viene el ejemplo y normalmente se usa mucho para todo el tema de proceso. Entonces, los sistemas productivos de flujo continuo son aquellos en los que las instalaciones se uniforman en cuanto a las rutas y los flujos en virtud de que los insumos son homogéneos. En consecuencia, puede adaptarse a un conjunto homogéneo de procesos y de secuencia de procesos. Cuando la demanda se refiere a un volumen grande de un producto estandarizado, las líneas de producción están diseñadas para producir artículos en masa, la producción a gran escala, artículos estándar. Entonces, ¿qué va aquí? Por ejemplo, cuando hacemos los iPhone, entonces te manda a hacer no sé cuántos iPhone, todos en filita, ¿verdad? Entonces es como ese sistema continuo en donde el proceso es el mismo, casi siempre es un tema estandarizado. Ustedes ven que los iPhone cambian muy poco bueno, yo me digo muy poco porque la verdad no soy muy fan, pero o sea, un tema de estética o de la parte de afuera no es mayor cambio. Normalmente el cambio va en la parte interna. Entonces puede ser que se hace toda la carcasa, todo eso se hace en masa y ya después la otra pues se hace con más detalle. Pero eso es lo que pretende los sistemas continuos, es donde vamos a tener un flujo continuo. O sea, vamos a ir constantemente produciendo. Los intermitentes. Bueno, esto está un poquito largo. Las producciones intermitentes son aquellas en las que las instituciones deben ser suficientemente flexibles para manejar una gran variedad de productos y tamaños.
Las instalaciones de transporte entre operaciones deben ser también flexibles para acomodarse a la gran variedad. Entonces, les doy un ejemplo. Yo estoy haciendo, podemos seguir con el mismo ejemplo de Apple. Yo estoy en la misma línea, yo tengo que hacer iPhone y tengo que hacer una Mac. Entonces los tamaños, las formas, todo no es lo mismo. Es una gran diversidad de productos. O por ejemplo, yo también he visto empresas donde hacen un producto chirrisquitito, así pero chiquitito. Y después de un pronto a otro están con otro producto que es enorme. Entonces tienen que adecuar todo su proceso, ser flexibles, que es lo que nos está invitando acá, para poder acomodarnos a ese tipo de producción. Entonces dice, la producción intermitente será inevitable cuando la demanda de un producto no es lo bastante grande para utilizar el tiempo de la fabricación continua. En este tipo de sistema, la empresa generalmente fabrica una gran variedad de productos, para la mayoría de ellos los volúmenes y ventas consecuentes los lotes de fabricación, etc. El costo total de mano de obra especializado es relativamente alto, en consecuencia los costos de producción son más altos a los del sistema continuo. ¿Por qué son más altos? Porque hay que estar haciendo constantes cambios. Entonces, para poder tener este tipo de sistemas, hay que tener un costo que lo avale o que lo sostenga. ¿Por qué? Porque es más costoso. Eso quiere decir que yo voy a tener que producir mucho más o mucha diversidad para poder compensar los costos. Sistemas modulares. Hace posible contar con una gran variedad de productos relativamente altos y al mismo tiempo con una baja variedad de componentes. La idea básica consiste en desarrollar una serie de componentes básicos, los productos módulos, los cuales pueden ensamblarse de tal forma que puedan producirse en gran número de productos distintos, por ejemplo, bolígrafos. Entonces aquí viene como toda el ejemplo, digamos, pero yo puedo hacer la carcasa de los bolígrafos y puedo ya después ensamblarlo y hacerle lo que sea diferente, como que el tubito. Entonces ese tubito le pusimos un color, al otro le pusimos otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo que me permite el módulo hacer como la primera parte, como la carcasa, y de ahí ya después hacer las variaciones que yo quiera, pero la primera parte va como un estándar. Los sistemas por proyectos. Bueno, esto ya los vimos en la clase pasada, ¿verdad? Del tema de la ruta crítica, etcétera, que espero que me les haya ido muy bien el examen. El sistema de producción por proyectos a través de una serie de fases. Esto es importantísimo. Los proyectos tienen etapas y hay que ir cumpliendo las etapas para avanzar en el proyecto. Entonces, en este tipo de sistemas no existe un flujo de producto, pero sí existe una secuencia de operaciones. Todas las tareas o operaciones individuales deben realizarse en una secuencia tal que contribuya al objetivo. Entonces aquí no vamos a tener que ensamblar esto, lo otro, no, pero sí vamos a tener que seguir una secuencia de tareas que vienen acá, tomando en consideración lo que ya hablamos en la clase anterior, que es la ruta crítica. Aquí nada se me puede atrasar. Los otros pueden tener holguras y los vamos manejando, pero esto no se me puede atrasar. Y si se me atrasa, lo primero que tengo que hacer es comunicar. ¿De acuerdo? Y ven que aquí tiene el tiempo que dice un Q, o sea, un cuarto. El primer cuarto, ajá, el primer cuatrimestre del mes del año. Entonces puede ser uno o el primer Q, ahí depende de cómo lo hayan puesto. Entonces los proyectos se caracterizan por el alto costo y por la dificultad que presenta la planeación y el control administrativo. Esto va a depender para qué lo vamos a implementar. Son diferentes formas de llevar sistemas, ¿verdad? Esta es costosa, esto es que lo amerite, o sea, que tengamos que hacer algo nuevo para ya después pasarlo. Normalmente empezamos por acá para poder pasarlo a alguno de los otros modos de sistema, preferiblemente a uno continuo. Clasificación de los sistemas de producción en base a su finalidad. Entonces tenemos 3, primarios, secundarios y terciarios, dependiendo de la finalidad. Entonces los primarios están sujetos a factores incontrolables. Entonces, por ejemplo, agrícola, de extracción, estos sistemas pueden operar como sistemas continuos o intermitentes, dependiendo de la demanda del mercado. Cabe señalar que la industria del petróleo forma parte no solo del sistema de extracción, sino también de la transformación. Entonces, por ejemplo, aquí los primarios, que son, ¿verdad? Y aquí está mucho de la clave, están sujetos a factores incontrolables, agrícola, extracción, etc. Los secundarios son los de transformación, por eso decía que el de petróleo aplica en los dos, aquí en el de transformación, en el secundario.
Y artesanal, que sea la industria del vidrio, del acero, la petroquímica, la automotriz, papelera, de alimentos, etcétera. Aquí vamos a tener una transformación del producto. ¿Ok? Yo lo voy a agarrar, me lo van a dar en piezas y yo lo voy a transferir a otra. Voy a crear otra. Estos sistemas funcionan como continuos e intermitentes dependiendo de las necesidades y de las demandas del mercado. Las características de la industria de la transformación es una gran división del trabajo aplicado a la producción en masa. Aquí también hay otra clave, producción en masa. ¿Qué son los terciarios? ¿Qué son los que engloban todo el sistema productivo de servicios? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos ya más grande, ¿verdad? Un tema de, por ejemplo, de navíos, de como transporte. O sea, ya es todo lo que engloba esta otra parte, ya es muchísimo más grande. Entonces, fases de un proceso productivo. Tenemos, bueno, ya sea una fábrica, una empresa de servicios, no importa, las fases son las mismas. Entonces, algunas veces desaparecen, ¿verdad? En forma continua para hacer frente a las exigencias, pero es un nacimiento de un sistema, diseño del producto y selección del proceso. Vamos a hacer diseño del sistema, arranque del sistema y transformación o muerte. ¿Qué quiere decir transformación o muerte? O sea, o yo me adapto o me muero. Básicamente eso es lo que quiere decir. Entonces, vamos a ir viendo cada uno. El nacimiento. Esto sucede cuando se propone una idea para producir un producto o un servicio. Entonces, por ejemplo, hay una necesidad y yo trabajo en el banco. Entonces resulta que los clientes están diciendo que necesitan ver una forma para poder, no sé, poder hacer conciliación bancaria con los simpes, porque llegan simpes, no saben de quién son, no saben cuánta plata fue, no saben por qué le pagaron. Llegó simpe que nadie sabía de quién era, nunca supieron quién era, todo ese tipo de cosas. Entonces, nace una necesidad y de ahí vamos a analizar las posibilidades del mercado, de producción, de capital. Vamos a empezar a analizar. Después de eso, una vez que ya tengamos eso listo, vamos a hacer el diseño del producto que va a resolver la necesidad del cliente y la selección del proceso, cómo lo vamos a producir. Entonces, si se toma la decisión de producir, hay que especificar la forma final del producto y cómo se va a hacer. Entonces, ¿qué es un diseño del proceso? Vamos a hacer una selección, el diseño del producto y luego el diseño del proceso. Entonces yo digo, bueno, yo voy a escoger hacer esto, tal. Ahora, ¿cómo me imagino que se va a ver eso? Ve, aquí se ve donde lo están dibujando. Yo me imagino que se ve así, con una cajita que tenga eso, que tenga lo otro. Ok, perfecto. Ya basado en eso. Ay, perdón, es que vi el mensaje, pero voy a descargarla. ¿A qué? No sé. Honestamente, no sé si se puede. Pero voy a intentar. Pero si no, creo que lo puedes descargar de YouTube. El diseño del proceso. Entonces aquí vamos a diseñar a ver cómo yo me puedo mover, digamos, o qué tengo que hacer para poder crear ese producto. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos el diseño del sistema. Se debe determinar los sistemas de producción, inventario, o sea, cómo mi sistema va a funcionar. Como esto, por ejemplo, si yo, cómo ventas va a afectar inventarios, cómo inventarios va a afectar ventas, pero al final todo es un sistema. Si yo no lo rebajo el inventario, el de venta puede pensar que hay y no hay y lo vende y ya después no hay, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo todo el sistema como un conjunto va a funcionar. ¿Cómo va a ser el arranque del sistema? Entonces, el arranque del sistema es muy probable que existan problemas en la fase de arranque. Esto es normal porque es el momento en el que vamos a hacer ajustes, vamos a ver cambios, etcétera, etcétera, y lo vamos a llevar de tal manera, vamos a ir identificando todas esas cositas que van pasando, que se vuelven más cotidianas, ven, acá lo dicen, hasta que llegamos a un estado estable, en donde ya el proceso se puede dejar solito, donde ya el sistema está estable, puede funcionar y ya lo dejamos que vaya. Y transformación o muerte. Entonces, el estado estable puede verse alterado por distintos motivos. Pueden entrar nuevos productos al sistema, esto puede provocar cambios, etcétera, o los mercados pueden cambiar o incluso desaparecer. ¿Qué pasó, por ejemplo, hay un ejemplo que usan mucho para todo este tema de transformación, con Kodak, por ejemplo?
que todo el mundo le decía a Kodak que se pasaran, que toda la parte digital, que empezaran a hacer cámaras digitales, que esto, que lo otro. Ellos tomaron la decisión de no, ellos confiaban en su producto, dijeron que no, que ellos no tenían que acomodarse ni transformarse ni nada. ¿Y qué pasó? Se murió. O sea, fue una empresa que simplemente ya dejó de existir y que pues ahorita no tiene como presencia en el mercado. Entonces ese tipo de cosas hay que irlas viendo porque normalmente son parte de un ambiente externo. Entonces pueden cambiar. Por ejemplo, si son moderados, quizás una ligera modificación del sistema para continuar su ciclo de vida. Pero si el sistema no puede ajustarse a las modificaciones necesarias, entonces en el caso extremo morirá por la liquidación o una venta o una fusión. ¿Qué puede pasar también? No necesariamente que la empresa quiebre, sino que se la vendan a otra o alguien le compre y la transforme, etcétera. Todo eso puede pasar, pero pasa mucho por muchos motivos, por administración, por esto, por lo otro. Pero al final es o se transforma y se acomoda a lo que es o se muere. Eso es como muy simple. Principales flujos. Entonces vamos a tener tres tipos de flujos, igual basados en los sistemas. Vamos a tener un flujo lineal, que es el que era consecutivo, digamos, el intermitente y el por proyectos. Aquí lo único que falta es el modular, pero es porque el modular, el flujo no es un flujo, en realidad es como una carcasa y después la otra parte. Entonces, como la parte estándar y lo demás. Entonces, el flujo lineal se caracteriza por ser una secuencia de operaciones lineal que se utiliza para fabricar el producto o dar un servicio. El intermitente se caracteriza por la producción en lotes o intervalos intermitentes. Siempre intermitente yo lo relacionaría a lotes, o sea que va por lotes, por grupos. Y el flujo de proyectos se utiliza, o sea, como que son productos únicos, tales como edificaciones, carreteras. Por ejemplo, yo tengo que traerme una máquina de tal parte, eso es un proyecto porque es único, o sea, yo nada más voy y me la traigo y ya, no es algo que tengo que estar haciendo constantemente. Entonces, por eso se utiliza el flujo de proyectos. ¿Eh? ¿Qué he pegado? ¿Eh? No, están en blanco. Vea qué rollo, no las vi. ¿O será que eran imágenes? Denme un segundo, chicos, porque a veces como que no carga las imágenes. No, pero sí están en blanco. Bueno, ya ahí. Ok. Tenemos la matriz de características del proceso. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Y yo creo que aquí faltó un detalle, pero bueno. Tenemos el flujo lineal, el flujo intermitente. Profe, Ajá. por cualquier cosa a mí sí me salen. A ustedes sí les salen, ¿ves? Es que a veces Sí, como que a mí no me vea, salen. dice algo de matriz comparativa entre tipos de progresos, viene un cuadro y la 34 diferencias entre la fabricación con inventario y por pedido y otro cuadro. Y será mucho pedir, no sé si estás en la compu, que le puedas tomar un pantallazo y mandarlo acá al chat para yo Sí, proyectarlo. Sí, porque a mí no me sale. ¿Qué rollo? ¿Qué será que a algunos sí nos sale y a otros no? Qué vacilón. lo único es que no sé cómo hacer eso, profe. Un pantallazo, le das aquí y le pones recorte. O sea, de un momento. Ajá, herramienta de recortes y la ¿A dónde le doy? en el buscador, aquí abajito, ¿ves? Aquí y le pone Eh, recortes y pone esta que se llama herramienta recortes. Y entonces cuando ya sale, bueno, a mí no me sale, pero usted hace el recortito ok, bueno, yo lo hago diferente, pero ajá. ¿Y después dónde lo mando? al chat, porfa. Ok. Ok, entonces, quedamos en que nos vemos a las 8, ¿cierto? Ahora bien, yo me acomodo donde quieran ir. O sea, si quieren ir a un restaurante, vamos a un restaurante. Si quieren ir a un bar, voy a un bar, como quieran, como gusten. Yo estoy abierta a cualquier... bueno, en mi caso, estaba pensando como tal vez en un lugar como bonito, tranqui, donde podamos hablar. Ya llegaron, vamos a ver si me sale.
Bueno, si no, mientras tanto podemos ir avanzando con la otra parte, mientras el compañero nos lo manda. Muchas gracias. Entonces, vamos con el tema de proyectos. La administración y la planificación de la producción. Angie, dime. Profe, es que estaba viendo, bueno, como dice el compañero, estaba viendo que, por ejemplo, si es en computadora, lo pones como para que se vea como así chiquitico. Y están donde están, por ejemplo, donde descargan los exámenes y todo eso, arribita salen todas las imágenes como lo que se subió de lo de la clase. Y ahí se pueden ir viendo las imágenes igual, porque ya yo las pude ver ahorita. Aquí. Ajá. Bueno, yo me meto y me salen así todas esas imágenes. Sí, pero a mí no me salen. Ve aquí la 33 y la 34 no me salen. Pero, por ejemplo, digo yo, los compañeros, si se pueden hacer igual, meterse así ya como estás ahí ahorita, y pues ellos también pueden ir viendo la imagen así, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ujú, Ah, bueno. sí. Gracias, sí, pero sí. Ok. Un proyecto, entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o un resultado único, que fue lo que hablamos antes. ¿Qué son características de un proyecto? Y el más importante, los proyectos son temporales. Si usted está en un proyecto eternamente, eso no es un proyecto, eso es un proceso. Entonces, el proyecto es temporal, tiene un inicio y tiene un fin. Tiene una fecha de entrega, tiene entregables, tiene objetivos, se entrega. Entonces, tiene un inicio y un fin. Bueno, y aquí lo acaban de ver. Puede finalizar porque se alcanzaron los objetivos o también porque fracasó o porque ya no existe la necesidad del por el cual fue creado. Un resultado único, aunque hayan elementos repetitivos, no deja de ser único. Por ejemplo, los edificios se construyen con materiales idénticos, pero cada edificio es único. Tiene una localidad y circunstancias diferentes. Y usted le puede preguntar a cualquier persona que trabaje en construcción y le va a decir que aunque sea el mismo edificio a la par, son dos proyectos totalmente diferentes, porque las personas que lo manejan son distintas, porque en ese momento en el movimiento de tierras de uno le pasó tal cosa y al otro le pasó la otra. O sea, eso es un eterno resolver. Entonces, para que lo usen de ejemplo, porque el tema de construcción es un excelente ejemplo de cómo se tiene que usar flujos por proyectos. ¿De acuerdo? Una constructora tiene que estar constantemente el proyecto en tal parte, el proyecto en la otra. Todos son proyectos individuales. Ejemplos de proyectos. Vamos a desarrollar un nuevo producto o un servicio, implementar un cambio en la estructura, el personal o el estilo de una organización, desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificar uno existente, comprar o construir un edificio o casa, implementar un nuevo proceso o procedimiento en el negocio. Por ejemplo, chicos, si ustedes quieren comprar una propiedad, yo les puedo asegurar que si ustedes hacen el análisis en el mismo lugar y, ¿verdad? O sea, todo prácticamente lo mismo, los proyectos son distintos, aunque las etapas son las mismas, eso tiene que quedar muy claro. Las etapas que son, ok, si yo voy a hacer un proyecto, por ejemplo, de comprar un lote, yo tengo que ver primero, ok, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuánta plata tengo para comprar el lote? Segundo, ¿a dónde lo voy a comprar? Tercero, ¿qué tipo de lote quiero? ¿Lo quiero para comercial? ¿Lo quiero para eso? ¿Lo quiero? O sea, la definición de todas estas tareas que llevan un orden consecutivo, ¿verdad? Porque son dependientes, porque yo no puedo ir a comprar el lote sin tener la plata, por ejemplo. O sea, si yo no tengo la plata, no puedo ir a comprar el lote. Entonces, todo ese tipo de cosas son una secuencia de acciones que ya están definidas en los proyectos, digamos, la mayoría, que es como, bueno, primero vamos a hacer un tema de definir. Normalmente se usa la metodología DMAIC, que es definir, medir, analizar, ¿cómo es la ahí? Implementar y controlar. Entonces, normalmente esas son las fases de los proyectos. Hay diferentes formas de hacer proyectos, hay otros, esa es la que más se usa, pero hay diferentes dependiendo del tipo de proyecto, pero del 80% se puede hacer con DMAIC. Entonces vamos a definir qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos eso, vamos a medir. Ok, yo quiero, por ejemplo, implementar un nuevo proceso. Ok, yo voy a ir a medir cómo es el proceso actual, cuál es esto, cuál es lo otro. O sea, cómo, lo que usted mide es la situación actual, cómo está el tema ahorita. Después vas a implementar o analizar, mentira, van a analizar. Entonces ustedes van a analizar qué es lo que ustedes quieren, cómo les gustaría, cuáles son las propuestas, cómo les gustaría hacer a usted ese nuevo proceso, basado en todo lo que ya viste en la situación actual y cómo te vas a mover.
Después, sin implementar, vas a implementar las mejoras que propusiste o el diseño propuesto, porque puede ser que sea uno nuevo, ¿ves? Entonces no va a mejorar nada porque no existe, lo vas a crear. Entonces usted lo implementa y en la fase de control es una fase donde podemos ir viendo si lo que propusimos tiene sentido o tenemos que devolvernos a la mesa de dibujo. ¿Qué quiere decir devolvernos a la mesa de dibujo? Y esa etapa es para eso, no se sientan mal. O sea, esa etapa es para eso. Entonces yo voy, controlo y digo, no, esta forma de hacer esto aquí en el proceso no está funcionando bien. Entonces me devuelvo a analizar, hago otra propuesta, digo, no, pienso que se puede hacer así mejor, lo vuelvo a implementar y vuelvo a ver si ahora sí sirve. Entonces, si sí sirve, todo bien y sigo. Entonces, normalmente es una de las metodologías que más se usa. Hay otras de Scrum de Scrum, que es como ir sacando tareas ¿cómo se llama esto? Por sprints, que son como tiempos. Entonces, en 15 días yo saco todas estas tareas, en 15 días entonces te da un tema de orden y priorización para ir avanzando hacia el proyecto. Eso también es una forma y funciona muy bien, más que todo para proyectos tecnológicos. Entonces, ¿cuáles son las etapas que estamos viendo acá? Inicio, planteamiento, ejecución y cierre. Entonces, esta gráfica lo que nos define son como, bueno, los procesos de iniciación, después va el proceso de planificación, luego ejecución y luego finalización. Y ven que aquí, por ejemplo, finalización no tiene nada que ver. Pero vea, por ejemplo, control de procesos se mantiene bastante en varias etapas. Aquí vamos a tener que ir controlando y revisando, ¿verdad? ¿Dónde se lleva la mayor parte? En la parte de procesos. Donde va, o sea, desde que inicia la parte de ejecución hasta que termina, lleva proceso de control. Entonces, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir definiendo conforme lo vayamos acomodando. Ahora, inicio. Se definen las especificaciones del proyecto, que este es como el define que yo les decía. Se establecen los objetivos, se integran los grupos y se asignan los principales responsables. Esto es clave, porque lo que es de todos es de nadie. Tiene que haber una persona responsable por cada una de las tareas. El planteamiento. Aquí vamos a definir como la metodología, cómo lo queremos hacer, la estrategia, el marketing, la realización, el monitoreo, el finance, el development, o sea, todo eso lo vamos a ir definiendo. Entonces, se desarrollan planes para determinar qué implicará el proyecto, cuándo se programará, a quién beneficia, a niveles. Aquí vamos a hacer todo el planteamiento. Esto incluye, por ejemplo, toda la fase de Endimake de medir y analizar. Aquí. Entonces, una vez que tenemos esto terminado, vamos a pasar a la implementar, que acá la llamamos ejecución, que es una gran parte del trabajo del proyecto se realiza tanto en el aspecto físico como mental, se elabora el producto físico y se utilizan las mediciones en tiempo, costo, especificaciones como medios de control. Aquí une implementar y controlar. ¿Por qué? Porque él dice, vamos a ir haciendo, vamos probando, viendo si sirve, vamos probando, viendo si sirve. O sea, aquí está juntito. Y después el cierre. ¿Contra qué vamos a cerrar? ¿Quién me puede contar aquí contra qué sabe uno si un proyecto fue exitoso? Vean que ya nos vamos a ir. Esta clase fue rapidita. ¿Quién me puede decir, si yo les pregunto a ustedes, chicos, el proyecto número tal o el proyecto tal fue exitoso? Sí, solo sí. Dígame, Josué. Pues yo pienso y creo, y en mi poca experiencia diría yo, yo creo que un proyecto es exitoso, cuando se cumple con los objetivos esperados, con los que tenían planeado. Exacto. Esa es la respuesta. Así de simple. Un proyecto es exitoso, sí, y solo sí cumplió con los objetivos planteados al inicio. Esa es la forma de revisar y eso les va a servir a ustedes. Yo no sé si ustedes tienen que hacer proyecto acá, pero cuando uno hace proyecto de grabación, cuando uno hace lo que sea, eso usted al final llega y concluye. Un cierre es una conclusión. Y yo digo, el proyecto, no sé, por ejemplo, queríamos entregar el edificio en el mes de marzo. ¿Lo entregamos en el mes de marzo? Sí, no. Ok, ¿cumplimos o no cumplimos con eso? ¿Se entregó el edificio con todas las etapas y partes completas? La obra gris, esto, lo otro. Sí, no, sí, lo cumplimos en tanto por ciento. Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si toda la ejecución y toda la administración que tuvimos durante el proyecto fue exitosa contra los objetivos. Por eso los objetivos son clave. Los objetivos hay que tener mucho cuidado cuando los escribimos porque es o para que nos vaya súper bien o para dispararnos en el pie. Igual, los objetivos no necesariamente son inamovibles
Puede ser que en el camino, por ejemplo, hayamos puesto que yo voy a dar un ejemplo de la vida real, que alguien dice, voy a bajar 30 kilos y después se dio cuenta que jamás en la vida va a poder bajar 30 kilos en un año, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas uno las puede ir viendo. Puede ser que pase y puede ser que necesitemos ajustar cosas. Eso está bien.